Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor de esta asignatura Biología General y estaré acompañándolos en este capítulo, el número 13, que se llama Expresión y Regulación Génica. Con respecto a la información del ADN, ya vimos en videos anteriores que casi todos los genes contienen la información necesaria para dirigir la síntesis de una sola proteína. Entonces, los genes son secuencias de bases, ¿verdad? Bases nitrogenadas, que vamos a ver ahora que ellas nos van a brindar la secuencia de aminoácidos. Y una secuencia de aminoácidos a su vez constituirá una proteína. Entonces, les repito que los genes contienen la información necesaria para dirigir la síntesis de una sola proteína. Ahora, las proteínas son los trabajadores moleculares de la célula, ya que construyen muchísimas de sus estructuras celulares y las enzimas que catalizan sus reacciones químicas. Ahora bien, si el ADN se encuentra en el núcleo y las proteínas se sintetizan en los ribosomas, los cuales están en el citoplasma, debe de existir un flujo de información entre el ADN y los ribosomas. ¿Y quién es ese intermediario? Entonces, ese intermediario que lleva la información del ADN del núcleo a los ribosomas del citoplasma es el ácido ribonucleico o ARN. El ARN es parecido al ADN, pero tiene tres diferencias estructurales. La primera es que usualmente posee una sola hebra. La segunda es que tiene el azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa. También tiene el uracilo en lugar de la base timina. El ADN codifica la síntesis de muchos tipos de ARN, tres de los cuales cumplen funciones específicas en la síntesis de las proteínas, que vamos a ver a continuación. Pero antes, es importante que vean, aquí en esta imagen tenemos un nucleótido de ARN, ¿verdad? Entonces, en este caso ya habíamos mencionado que el ARN tiene uracilo en lugar de la timina. ¿Ok? Este sería el uracilo. Después, nada más les estoy repitiendo, tiene el azúcar ribosa, que sería este de aquí. Y tendría el grupo fosfato. Entonces vamos a ver a continuación los tres tipos de ARN. Aquí tenemos entonces los tres tipos de ARN. El primero sería el ARN mensajero. El ARN mensajero es quien lleva el código de la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿verdad?, del ADN a los ribosomas. Estos ribosomas van a sintetizar luego la proteína especificada por la secuencia de bases del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es el intermediario entre la información contenida del ADN en el núcleo y la síntesis que se lleva a cabo en los ribosomas que están en el citoplasma. Vean aquí, en esta imagen, podemos ver que este sería un ARN mensajero, ¿verdad? Y el ARN mensajero está compuesto de bases, de secuencias de bases. Entonces, cada tres bases me va a formar un codón. Y un codón va a codificar, ¿verdad?, un aminoácido. Entonces, esta sería la información para un aminoácido específico. Aquí tendríamos otro codón
que codificaría para otro aminoácido específico, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta información viaja hasta los ribosomas y aquí se van a sintetizar los aminoácidos. Ahora bien, el conjunto de aminoácidos me va a formar proteínas. En segundo lugar tenemos el ARN ribosómico, que el ARN ribosómico se combina con otras proteínas y forma los ribosomas como tal, ¿verdad? Entonces vean que el ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, que ahora vamos a ver más adelante para qué sirve para qué sirve. Y posteriormente el tercer tipo sería el ARN de transferencia, que el ARN de transferencia entrega los aminoácidos apropiados al ribosoma para que se incorporen en una proteína. Entonces, a manera de resumen, se puede decir que la información genética del ADN, ¿verdad?, se transcribe en el ARN y se traduce en proteínas. Y esta síntesis de proteínas consta de dos procesos llamados transcripción y traducción. Entonces, veamos cada uno de estos pasos. En la transcripción, la información que está contenida en el ADN de un gen particular es copiada en el ARN mensajero, y en las células eucariontes la transcripción ocurre en el núcleo. Entonces, veamos la imagen de acá, ¿verdad? Aquí sería la parte interna del núcleo y vemos que aquí tenemos la cadena de ADN, ¿verdad? Pero esta cadena se abre. Entonces vean que viene el ARN mensajero y crea una secuencia de nucleótidos complementaria a una de las hebras de ADN, ¿verdad?, de un gen. Ahora, esa información, por eso es que se dice que la transcribe, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace el ARN mensajero. Llega y copia la información, pero de manera complementaria. Ahora, ese ARN mensajero sale del núcleo, ¿verdad?, y sale ya al citoplasma de la célula. Lleva su información o la información que está contenida en el gen que codifica para esa proteína específica, se introduce en el ribosoma, ¿verdad?, que acuérdense que estaba formado por ARN ribosomal y otras proteínas, y aquí va a ser traducido. Entonces ese sería el segundo paso, la traducción, ¿verdad? Entonces, en la traducción se sintetiza una proteína con la información que porta el ARN mensajero y se llama traducción porque está, valga la redundancia, traduciendo, ¿verdad?, o pasando de un idioma de nucleótidos, ¿se acuerdan?, de bases, a un idioma de aminoácidos, ¿verdad?, que sería el que forma las proteínas. ¿Por qué? Porque una vez que el ARN mensajero entra aquí en el ribosoma, la información que porta ese ARN va a ser traducida. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho con los codones? Que codificaba cada codón para un aminoácido. Entonces va a empezar a formar con cada codón un aminoácido aquí, por ejemplo, otro aminoácido específico, otro aminoácido, bueno, y así, imagínense por cientos, ¿verdad? Entonces, al final, el conjunto de aminoácidos me va a formar una proteína.
¿Cómo se traduce el lenguaje de las secuencias de nucleótidos del ADN y el ARN mensajero en el lenguaje de las secuencias de aminoácidos de las proteínas? Esta traducción depende de un diccionario llamado código genético. Entonces vean que este código genético que lo tenemos aquí, ¿verdad? Ese sería el código genético. Ahora, si ustedes ven las bases nitrogenadas que hay, en este código sería adenina, citosina, guanina y uracilo. Entonces, todas las combinaciones posibles entre ellos me van a dar 64 posibilidades, ¿verdad? Entonces, vean también que tenemos 64 posibilidades que codifican únicamente para 20 aminoácidos, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, les había dicho anteriormente que cada codón, ¿verdad?, que está compuesto de 3 bases nitrogenadas, va a codificar para un aminoácido específico. Entonces, en este caso, el UUA codificaría para la leucina. Pero vean que todos estos también. ¿Ok? O por ejemplo, tenemos que todos estos codifican para el aminoácido denominado serina. ¿Ok? Pero vean que, por ejemplo, hay otros en donde solo un codón codifica para ese aminoácido, como este, por ejemplo, el triptófano. ¿Ok? Entonces, cada codón está formado por 3 bases y codifica para un aminoácido, ¿verdad? También es importante que sepan que hay codones de inicio, que sería, por ejemplo, la metionina, AUG. Esto quiere decir que a partir de ahí, el ribosoma va a empezar a sintetizar la proteína, ¿verdad? Y tenemos también codones de alto, como por ejemplo estos 3. Aquí hay uno, aquí estaría el otro y aquí estaría el otro. Entonces, estos son codones que le indican al ribosoma que tiene que dejar de sintetizar aminoácidos, ¿verdad?, que van a conformar eventualmente la proteína, y ahí es donde necesita parar. Entonces, una vez que para, se libera el ARN mensajero y ya el ribosoma queda libre para volver a codificar algún otro ARN mensajero. Vamos a ver ahora entonces cómo se transcribe la información de un gen en un ARN, en este caso mensajero. Entonces, lo que estamos viendo aquí, esta imagen, sería la iniciación. La iniciación comienza cuando la enzima ARN polimerasa, la cual sintetiza el ARN, se une a un promotor, ¿verdad? Que el promotor es una secuencia sin transcribir de ADN, que por lo general es TATA, que sería así, con 3A. Entonces, cuando la ARN polimerasa ve esta secuencia, ella se une, ¿verdad?, a la molécula de ADN, y aquí sabe que aquí es donde va a empezar un gen, ¿verdad? Entonces, ella se une a la molécula y la abre las 2 hebras de ADN, ¿verdad? Entonces aquí es donde ella empieza la transcripción.
Aquí estamos viendo la elongación, que la elongación es cuando la ARN polimerasa, que sería esta de aquí, es una enzima, como ya les dije, que sintetiza el ARN. Entonces, cuando el ARN polimerasa viaja a lo largo de la cadena molde de ADN, ¿verdad? Que sería esta, en azul. La va desenrollando, ¿verdad? Esa molécula de ADN y va sintetizando el ARN. En este caso va colocando las bases complementarias que serían complementarias al ADN, ¿verdad? Entonces, se puede decir que los nucleótidos en el ARN mensajero son complementarios a la cadena molde del ADN. Continuamos ahora con la terminación. En la terminación vamos a ver que la ARN polimerasa, que sería esta de aquí, ¿verdad? Cuando encuentra al final de un gen una secuencia de ADN llamada señal de terminación, entonces ella se desprende del ADN y libera la molécula de ARN, ¿verdad? Que aquí estaría ya liberada. La molécula de ADN se enrolla de nuevo y luego la ARN polimerasa pues está libre ya para comenzar de nuevo la transcripción en algún otro sitio. Acá. Continuamos ahora con el segundo proceso de la síntesis de proteínas, que sería la traducción. Entonces, al igual que la transcripción que vimos anteriormente, esta consta de 3 pasos, que sería la iniciación, la elongación y la terminación. Entonces vamos a comenzar con la iniciación. Ya vimos en la transcripción que el ARN mensajero copiaba o transcribía la información genética contenida en el ADN, ¿verdad? Que está dentro del núcleo, y la lleva afuera del núcleo hasta los ribosomas. Entonces aquí es donde empieza el proceso de iniciación, que es cuando el ARN, en este caso sería este, ¿verdad? Lleva esa información y se incrusta en un ribosoma. Entonces vean que esta sería la subunidad mayor del ribosoma y esta sería la subunidad menor del ribosoma. Entonces el ARN mensajero se incrusta entre ambas partes, o subunidades, mejor dicho, ¿verdad? El ARN mensajero. Y vean que entonces el ARN mensajero, el primer codón que va a aportar es este que se denomina codón de inicio. ¿Se acuerdan el código genético que yo les decía que había un codón de inicio con estas bases A, U, G y que codifica para la metionina, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que todas las proteínas van a comenzar con el aminoácido metionina. Y este aminoácido, ¿quién lo lleva al ribosoma? El ARN de transferencia, ¿verdad? Continuamos con la elongación. Entonces, veamos en esta imagen de aquí. Tenemos entonces nuestro codón de inicio, ¿verdad? Que era AUG, que ahí es donde empieza la traducción. Tenemos el anticodón del ARN de transferencia, ¿verdad? El anticodón son las bases complementarias al codón del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces todos los ARN de transferencia van a tener un anticodón, el cual va a ser complementario al codón del ARN mensajero, como ya lo acabo de mencionar.
Entonces, vean, continuemos con el siguiente codón, que sería GUU. Si ustedes lo buscan en el código genético, se darán cuenta que es el que codifica para la valina, ¿verdad? Vamos con esta imagen del centro. Entonces vemos que hay un sitio catalítico acá en el centro que cataliza o facilita la formación de un enlace peptídico, es decir, un enlace entre aminoácidos, ¿verdad? Entonces vean que une la metionina con la valina. Ahora, una vez que el ARN de transferencia ha perdido su aminoácido, entonces se libera y se desprende. Después, vean también que este ribosoma se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Entonces aquí teníamos el aminoácido, el codón, perdón, que codifica para la valina. Entonces vean que ya ahora se movió 3 bases más, o sea, un codón más, CAU. Y vamos a ver para quién codifica este codón. Vemos que codifica para el aminoácido histidina, ¿verdad? El cual es traído por el ARN transferencia con su respectivo anticodón. Ok, entonces otra vez el sitio catalítico vuelve a formar el enlace peptídico y así continúa, ¿verdad? Sucesivamente hasta que se forma un péptido completo o una cadena corta de aminoácidos o una proteína, ¿verdad? Y ¿hasta cuándo sucede eso? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo sigue la traducción? Hasta que ocurre un codón de alto, ¿verdad? Como los que ya vimos en el código genético, ¿se acuerdan? Que les había mencionado que habían 3. Entonces, él va sintetizando las proteínas hasta que encuentra un codón de terminación o de alto. Y una vez que lo hace, entonces libera el péptido, ¿verdad? Completo o la proteína y también él se desprende y se desensambla en la subunidad mayor y la subunidad menor. Entonces este ARN queda libre para seguir sintetizando dicha proteína posteriormente en el citoplasma. Aquí les dejo una práctica para que la realicen en sus casas. En ella les brindo una secuencia de ADN y ustedes deben de averiguar la secuencia del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos que se forma. Entonces aquí pueden poner en práctica la transcripción y aquí la traducción. En la diapositiva siguiente van a tener el código genético para que se apoyen en él. Este sería el código genético que pueden utilizar para resolver la práctica anterior. Les dejo a manera de resumen este cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Con respecto a las hebras, el ADN tiene 2, el ARN tiene 1. En cuanto al azúcar, el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. Con respecto a los tipos de bases, ambas tienen adenina, citosina y guanina, pero el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Con respecto a los pares de bases, tenemos que la adenina siempre se empareja con la timina y viceversa en el ADN, y en el ARN la adenina se empareja con la timina
cuando es ARN-ADN, pero cuando es ADN-ARN se empareja el uracilo con la adenina. También con respecto a la función, el ADN contiene genes que codifican, ¿verdad? O que portan una secuencia de aminoácidos que codifican para una proteína. El ARN, ya vimos que hay tres tipos, que sería el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Acá les dejo también un cuadro comparativo entre ambos procesos de la síntesis de proteínas, la transcripción y la traducción, en donde se menciona la información para el proceso, el producto que se genera, la enzima principal o estructura involucrada en cada uno de los procesos y las pares de bases requeridas. Preguntas de autoevaluación. Defina los siguientes términos: código genético, codón y anticodón. ¿Cuál es la relación entre las bases en el ADN, los codones del ARN mensajero y los anticodones del ARN transferencia? Mencione los tres tipos de ARN que son esenciales para la síntesis de proteínas. ¿Cuál es la función de cada uno? Describa en qué consiste la replicación y la traducción. ¿En qué difiere el ADN del ARN? ¿Cuál es la función del codón de alto? Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.